Todo lo que construyes empieza por dentro. Serendipity Podcast, un espacio donde el ser y el hacer se encuentran. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su espacio Serendipity Podcast. El día de hoy es el episodio número 7, ya el 7. Me encanta poder compartir con todos ustedes. Recuerden que soy Diana Sánchez, mentora personal y de negocios, y me acompañan, como siempre, 3 grandes y hermosas personas. Por favor, adelante, chicos. Buenas. Muchas gracias, Diana. Bienvenidos a todos, a nuestros oyentes, a quienes nos miran también. Por acá Nati Ceruti desde Argentina, emprendedora y empresaria consciente, líder en expansión, trabajando todos los días para ser un poquito mejor, mi mejor versión y poder compartir con ustedes todo lo que pueda ayudar. Así que bienvenidos una vez más. Jessy. Hola Nati, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola a todos los que nos ven, nos están escuchando. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Serendipity Podcast. Soy Jessica Jiménez, mentora de marca personal, socia de Diana Sánchez en Serendipity, transformando vidas para transformar negocios. Hola Will, ¿cómo estás? Hola Jess, hola Nati, hola Diana. Feliz de estar aquí nuevamente. Yo soy William Ladino, mentor de desarrollo personal. Y bueno, listo aquí para que compartamos este episodio 7 con toda la actitud. Eso es todo. Muchísimas gracias, chicos. Y pues a toda la audiencia, bienvenida a este nuevo episodio. El día de hoy, el tema no puede dejar de ser auténtico, pero retador. El reto de la congruencia, de la máscara a la verdad. Y es que hoy queremos hablar de la mentira más costosa que nos contamos como dueños de negocio, que es que nuestra integridad es innegociable. Es muy fácil hablar de los valores cuando todo va muy bien, pero la verdadera congruencia se mide cuando las cosas salen mal. Es ahí donde nos damos cuenta de que la marca personal que construimos con tanto orgullo se ha vuelto nuestra propia jaula. ¿Cuántas veces has proyectado una imagen de éxito absoluto mientras por dentro sentías que la congruencia era un lujo que no podías pagar porque hay nóminas que cubrir y facturas que no esperan? En esos momentos de crisis es cuando dejamos de ser líderes y regresamos al látigo, exigiendo a nuestro equipo una perfección que nosotros mismos no podemos sostener. Hoy venimos a cuestionar si tus decisiones nacen de tu visión o de tu miedo a perder dinero, vínculos, crecimiento, lo que sea que esto signifique. Vamos a poner sobre la mesa ese elefante en la habitación, que todos ven en tu empresa, pero que tú prefieres ignorar para no romper tu imagen de poder. Si estás cansado, cansada de que tu personaje de líder sea más fuerte que tu verdad, quédate, porque hoy vamos a humanizar el liderazgo para por fin liberar al líder. Tu negocio es tu reflejo. Vamos a ver qué dice el espejo hoy. Chicos, ¿qué tal? ¿Contra qué luchan cuando intentan ser congruentes? ¿Por qué no empezamos con esta diferencia entre coherencia y congruencia? ¿Quién me ayuda un poquito con eso? Ahí le va, ahí me animo, ahí me animo. La línea es muy delgada, pero yo creo que nos podemos quedar con primero ser congruentes con nosotros mismos, ahí va, y que es una construcción de un día a día y que, como siempre lo sostengo, en episodios pasados ya lo hemos hablado, quien nos viene siguiendo ya lo sabe, que nuestros negocios son el reflejo de lo que somos nosotros como personas. Entonces, no se puede desvincular, pero también algo que les quiero traer hoy es que nuestro negocio es nuestra mejor escuela para aprender y para ser cada vez más congruentes con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque justamente, y como decías, Diana, hay cosas que suceden en el ámbito del negocio, como por ejemplo que no nos alcance para pagar la nómina,
como por ejemplo que la relación con nuestros colaboradores no siempre sea la que uno se imagina, como por ejemplo que haya proveedores con los cuales no llegamos a buenos términos, como un montón de ejemplos que pueden estar en este preciso instante imaginando cada uno de ustedes en sus casas y que, bueno, que nos retan a ver qué tan congruentes somos con lo que decimos que vamos a hacer cuando eso no sucede. Entonces, ¿por qué es la mejor escuela? Porque ahí es donde vamos a tener que sentarnos a pensar, a ver qué es lo que nos despierta, cuál es la fibra que está tocando en nosotros y si nos animamos a justamente a andar el camino del crecimiento para poder justamente ser cada vez más congruente. Yo, en lo personal, lo trabajo día a día. Hay cosas que me siento que soy incongruente y en esto quiero traer como un poco de tranquilidad, como quien dice, porque uno está todo el tiempo pegándose ese látigo, ¿no? A veces me doy cuenta que soy congruente, a veces me doy cuenta que no soy tan congruente. Y es como que me duele, porque en mis valores está querer ser siempre congruente. Pero, por ejemplo, si yo quiero cada vez más compartir más, dar más de lo que tengo, de lo que soy, pero también por otro lado, siento que muchas veces me siento que no estoy a la altura de, o que no quiero exponerme, o que me siento juzgada, mirada, y ahí es donde me doy cuenta que no soy tan congruente entre lo que digo y lo que siento, no lo que pienso, lo que siento. A veces no lo puedo manejar, pero es lo que siento. Pero ¿saben dónde está mi congruencia y lo que me deja tranquila? Es justamente darme cuenta de eso. El de poder hacer una apertura y darme cuenta de eso para poder ver cómo puedo avanzar y llegar a donde quiero. Entonces los invito a que cuando tengan esos desafíos, esas incongruencias o sientan que son incongruencias, que realmente se sienten a pensar si es así o por qué vino, dónde está, cuál es el espejo, cuál es la fibra que toca en mí, que va a ser en cada uno distinto, porque seguramente van a tener que trabajar un patrón muy, muy profundo, que para cada uno es diferente y ahí está la escuela del negocio, ¿no? Ahí donde está, donde nuestro negocio cada vez nos enseña un poquito más, porque va tocando, nos va mostrando y va tocando cosas. Y ahí podemos trabajar muchísimo la congruencia. Esa es mi manera de pensar y me encantaría poder escucharlo a los chicos, ahí a Jess, a Will, a ver qué les pasa a ellos. Personalmente, y ya ustedes lo dijeron entre líneas, y digamos que hablo a título personal, pero siento que muchas personas se van a identificar. Realmente el desafío comienza con uno mismo, porque cuando yo me doy cuenta que no estoy siendo congruente y en consecuencia coherente, comienzo con un diálogo interno que energéticamente comienzo a transmitir algo diferente a mi equipo, que si bien es cierto, no saben qué es lo que pasa dentro de mí, pero en mi accionar y en mi forma de actuar se nota y eso termina influyendo, digamos que al equipo. Entonces, yo pienso que ese es el principal desafío, es ser congruente conmigo y tener la capacidad de ir a esos espacios para decir, realmente lo tengo que expresar porque no lo estoy haciendo bien, pero tengo que expresármelo primero a mí y reconocerlo, porque en consecuencia, pues, digamos que voy a poderlo transmitir de una manera auténtica. Entonces, qué es lo que nos pasa? Y ustedes lo dicen de una manera, darnos látigo. Yo digo, son golpes de pecho que nosotros al final del día, al final de una jornada laboral, terminamos haciéndolo, digamos que constantemente, porque tenemos una misión, tenemos un propósito, pero hay momentos en los que el mercado, en los que los cambios que se presentan en las empresas, porque son desafíos que los empresarios enfrentamos día a día, realmente no nos permiten en muchas ocasiones, y digo yo, porque me pasó muchas veces, ser congruentes y coherentes. Entonces nos olvidamos
de ir más allá, de ir más a fondo y tener la capacidad de aceptarlo. Pero hago mucho énfasis y es de aceptarlo en nosotros mismos primero, que es, digamos que desde donde debe nacer y desde donde debe empezar la congruencia como tal. Sí, yo he empezado a identificar la congruencia desde el momento donde está situada. ¿Por qué? Porque hay veces que nos ponemos varias expectativas, varias metas. Entonces no las hacemos congruentes porque no estamos identificando dónde estamos. Todo el tiempo estamos queriendo llegar a un lugar, pero yo creo que lo importante es pensar a plantearnos dónde estamos en este momento y en base a eso comienza uno a ser congruente, porque si no, en lo personal, todo se empieza a ser disperso. Entonces ahí es cuando me cacho, queriendo hacer cosas que no llevo a cabo. Las siento, pero no las ejecuto. Pero por lo mismo, porque quiero abarcar tanto y terminamos no abarcando nada. Entonces ahí va toda la parte de ser incongruente. Entonces poco a poco he ido como suavizando o aterrizando a ubicarme en un lugar y tener las herramientas e identificar uno por uno, o sea, no todo a la vez, como pieza por pieza, para que eso me permita ir poco a poco ser congruente. Y de la misma manera acompañar a mis clientes, porque creo que llegamos a ese choque. Cuando tú estás acompañando a personas, esas mismas personas quieren hacer todo al momento, son parte de nuestro reflejo. Entonces yo creo que es identificar, en mi caso, para de esa misma manera poder acompañar. Entonces estoy en un momento de ver dónde estoy situada y de ahí va a ser el inicio para comenzar a agarrar rutas, ir redireccionando si no fluye esa. Entonces ir reposicionando mi ruta. Así es como veo la congruencia. Ok, justo creo que todos mencionaron ambos espacios, porque como bien dice Nati, la línea es muy delgada. Entonces, para compartir desde dónde lo estamos charlando, yo desde donde lo veo es la coherencia, es desde ese orden lógico, ¿no? Como hacia afuera, que tus piezas encajen. Es la relación entre lo que piensas, dices y haces. Digamos que en el negocio, si dices que tu valor es la excelencia, pero tus entregables llegan tarde o con errores, es incoherente ante los demás desde tu narrativa, desde lo que quieres proyectar y hacer y demás, pero lo que dices sigue siendo como ambiguo, ¿no? El síntoma es que se siente como un cortocircuito operativo. La gente se confunde porque tus instrucciones no coinciden con las acciones. Mientras que la congruencia es esa verdad interna. Es un tema mucho más profundo, es ir hacia adentro, es que lo que haces esté alineado con quien eres de verdad, incluyendo tu luz, tu sombra, es que te conozcas y en consecuencia sí puedas considerar esa congruencia en acción. Puede ser coherente hacer lo que dijiste que harías, pero ser incongruente, porque lo que haces lo estás haciendo desde el miedo o para sostener una imagen de poder que incluso ya te queda chica. Entonces es como que se siente esa carga pesada, esa jaula, eso que creaste ya no lo puedes sostener, estás cumpliendo con el plan, pero por dentro sientes que estás traicionando tu esencia o negociando tus valores por supervivencia. Entonces, en resumen, si están de acuerdo, es como la coherencia es que el mensaje se entienda, pero la congruencia es que el mensaje sea verdad. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Todos de acuerdo. No, de este Totalmente de lado estamos acuerdo. de acuerdo. Esa. Buenísimo. Entonces, integrando todo esto, ¿no? Que mencionaron, que tiene que ver con las expectativas, que tiene que ver con asumir que estamos en constante cambio y que nos vamos a equivocar y que nada está escrito en piedra y que podemos en consecuencia ser congruentes y compartir la coherencia desde lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces, hablando desde ese liderazgo neto, ¿no? Porque
la simple idea de que los líderes conscientes no se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque tienen toda la experiencia, porque justo están transmitiendo eso, porque a eso se dedican, a mentorear desde tu expertise. ¿Qué pasa en la realidad? Somos personas. También somos esos dueños de negocio en constante aprendizaje, como bien dicen. Entonces, ¿contra qué luchan ustedes a nivel personal para considerar si esta integridad es innegociable o se permiten ser flexibles en el camino? ¿Cómo lo viven en realidad, en su día a día, hoy por hoy, ¿no? Porque estamos en constante iteración, movimiento. ¿Hay algo en específico que les rete, como para que compartamos desde ese lugar honesto, vulnerable incluso? ¿Cómo lo viven en este momento, por ejemplo? Bueno, completamente, Diana, así tal cual lo acabas de decir, con flexibilidad, entendiendo eso, de que uno es un ser humano y que la única constante es el cambio. Creo que está reflejado cada vez que hablo, que digo, y es un desafío de día a día, y es un desafío de día a día, y todos mis ejemplos es como que terminan ahí, y claramente es justamente lo que estoy trabajando. Entonces, me encanta, y bueno, voy a compartir acá con nuestro público lo que en una conversación interna tuvimos los 4 fuera de micrófonos, donde decíamos, justamente esto, ¿no? De que vulnerarse y por ahí cosas que retadoras para nosotros que, uy, tenemos que estar como acá en este podcast diciendo, y no, justamente, por el contrario, es hermoso poder compartir desde el lugar que cada uno tiene. Habrá gente que está mucho más avanzado que mi camino y habrá gente que está empezando su camino, ni siquiera por detrás de mí, porque no cabe decir eso, pero es que en la línea de la vida que uno va haciendo y va construyendo, claramente hay diferentes niveles. Y creo que hoy, l- a ver, ¿cómo decirlo? Como el, la máscara más grande es la que nos estamos poniendo comparándonos por el compararnos viendo tantas redes, tanta gente que muestra cosas que nos llevan. Eso es lo que me pasa a mí, me llevan. Voy a hablar en primera persona. Pero creo que es una general también, porque justamente yo también hablo con muchos emprendedores, como siempre lo digo en cada podcast, y veo que es una constante. Entonces, yo, y acá sí volviendo a mí, agrego esa flexibilidad, o sea, trato. No es que siempre me salga bien. Nati no es perfecta. Nati a veces lo sufre, a veces lo disfruta, a veces tiene ese oscuro y a veces tiene esos días de luz que donde uno se permite y a veces no. De verdad que a veces podemos ser muy, muy duros con nosotros mismos y lo que yo hoy estoy trabajando, porque me pasa, de decir, uy, tengo que saberlo todo porque acá tenemos que dar respuesta a todos, inclusive con el grupo que manejamos de emprendedores. Y tampoco es manejar, es acompañar. Esas cosas que uno va cambiando y que se va dando cuenta en el camino. Y me estoy permitiendo eso, porque al fin y al cabo, también algo de lo que trato de entender y con esto darles una herramienta como para que puedan llevarlo cada uno a su ámbito, es justamente de que si uno no es flexible, mira, nosotros tenemos un ejercicio en Qigong, en Tai Chi, más bien, que es el rechazar, pero el rechazar es una postura no de rechazar, de no quiero algo, sino por el contrario, de acomodar el cuerpo y de sentir de que puedo ser flexible, como si pusiera un globo para que las cosas que me llegan no rompan, sino que sean contenidas, digamos, que reboten de última. Entonces, a ver, esto, si es rígido, se rompe. Si yo soy rígida, me voy a romper por algún lado. Si soy flexible, puedo tener
oportunidad de mejorar. Y eso es lo que pienso como un mantra. Cuando llega algo, trato de tenerlo. A veces digo, me lo voy a tener que tatuar. A veces digo, me voy a hacer una joya, pero me tendría que hacer 20.000 joyas con frases que me anclen, ¿no? Pero esto de decir, me permito ser flexible para poder tener una mejor adaptación. Adaptarme y justamente no poder sobrellevar todo eso. Cada uno creo que lo puede pensar desde su lugar y empezar a ser un poquito más flexible, y uno puede empezar a ser más amable con sus congruencias y por lo tanto se va a ver reflejado en la coherencia. Justo. Mira, Diana, así como tú planteaste esa diferencia que a la final, como lo dijiste, es una línea muy delgada, para ser yo en estos momentos coherente y congruente con las personas que nos ven y nos escuchan, yo quiero expresarlo, cómo lo vivió William, cómo lo está viviendo y cómo lo visiono. ¿Cómo lo viví? Ese miedo a perder la confianza y la credibilidad como líder, porque tenía un esquema mental en el que si me equivocaba algo mínimo y mis colaboradores, mi familia, mis amigos o personas muy cercanas lo notaban, pues pensaba que iban a perder la confianza y la credibilidad en mí. Y digamos que como que ya echaba todo a la borda, todo el trabajo que había hecho. Entonces lo vivía así y era bastante desafiante. Hoy en día, hoy en día lo vivo ya desde una manera siendo consciente, que es que el cometer un error, el tomar una decisión, y quito ahí la palabra error, sencillamente a mí lo único que me va a dar es una enseñanza y eso no va a quitar lo que William es como persona. Desde que yo lo transmita y lo haga con una intención de ayudar y de mejorar, pues digamos que el que quiera perder la credibilidad en mí, pues es tema de esa persona, pero realmente era un tema mío porque lo tenía muy arraigado así. Y hoy en día, digamos que lo visiono de una manera a donde va Nati, que siento que ya está más avanzada que yo, es más flexible. Y recuerdo hace poco aquí en Serendipity que tuvimos un emprendedor que nos compartió algo que a mí me dejó impactado porque esa persona nos decía en ese acompañamiento que le dimos, decía, no, es que yo sencillamente tomo una decisión y si no me sale, pues digo, no, no estuvo bien y ya voy cambiando. Entonces es tener esa capacidad y realmente me llegó. Y ahora digo, para ayudar y guiar realmente desde la experiencia, como dice Nati, para dejar una herramienta, yo conecto mucho con, ustedes saben que me gustan las historias y es una historia de una señora que llevó a su hijo donde un líder, donde una persona de autoridad, porque estaba muy preocupada que su hijo consumía muchísimo azúcar. Entonces la señora logró sacar una sesión con esta persona y llevó a su hijo y le dijo, por favor, usted puede hablar con mi hijo porque es que él consume mucho azúcar y pues eso es dañino, entonces quiero que le explique. Y esta persona le dijo, claro, sí señora, pero tráigamelo en un mes. Entonces la señora se fue y al mes volvió. Le dijo, recuerda que yo estuve aquí el mes pasado, le comenté la situación de mi hijo, él está consumiendo mucho azúcar, usted es una persona de autoridad, es súper respetado, por favor, hable con él. Y el señor le dijo, claro, dígale a su hijo que se acerque. Y le dijo, no consumas tanto azúcar porque hace daño. La señora se puso súper furiosa y le dijo, ¿cómo es posible que usted me haga esperar un mes para que le diga eso a mi hijo? O sea, yo creí que usted le iba a dar algo más profundo, no sé, o sea, algo realmente que le hiciera reflexionar. Y el señor le dijo, sí señora, es que yo hace un mes estaba consumiendo azúcar. Entonces ahí viene la coherencia y la congruencia. Y es que esta historia, que las personas que nos ven y nos escuchen, la tomen y la apropien de ella, porque a mí digamos que también me sirvió para soltar un poquito y seguir trabajando en eso, porque hoy en día todavía me cuesta, pero no como me costaba hace, no sé, un par de años atrás. De acuerdo, creo que es un proceso que incluso ha sido parte de integrar tu sombra, ¿no? Creo que esta compasión, esta flexibilidad viene cada vez más en el momento en el que nos conocemos todavía más. Y lo que pasa es que cuando no nos conocemos, entonces creamos, el ego es que crea esa máscara.
oculta esa sombra para no ser juzgado, para no ser abandonado, para que no estemos en este lugar en donde tú compartías, Nati, el no querer exponernos en redes sociales, ¿no? Y digo exponernos porque también me pasaba y me pasa cada tanto. Creo que ser coherente también es dentro de esa congruencia que parece trabalenguas, es que nos sepamos desde dónde estamos parados. ¿Cuáles son esas cosas del sótano del negocio? Tomando en cuenta que el negocio somos nosotros, que necesitamos ver. ¿Están de acuerdo que la complejidad de vivir en congruencia sin conocer nuestra sombra es todavía muchísimo más retadora? Porque vivir en esa coherencia es aceptar justo que vamos a fallar, es vivir en el error y tener la autocompasión suficiente para recalcular. Lo que decía Jessie. La pregunta con esta parte de la sombra no es si eres bueno o malo, es qué tan dispuesta estás a mirar ese elefante en la habitación que eres tú mismo. ¿Qué tanto ustedes conocen su sombra? ¿Qué tanto la abrazan? ¿Qué tanto la integran? Porque una cosa es que vayamos viendo qué hay en ese sótano y otra cosa es que ya nos lo pongamos con todo esa seguridad de qué estamos hechos. Justo es lo que estoy viviendo. Una escuela, se hablaron varios puntos, que esto es una escuela, la confianza, la flexibilidad, y lo estoy experimentando en este podcast, en ser congruente con lo que estamos comunicando. Soy mi propia juez, ¿no? Pues lo que dije no es congruente, no es entendible. He estado lidiando con esta sombra todo el tiempo, ¿no? El escuchar opiniones de no saber comunicar realmente el mensaje. Y hoy me llevé una grata sorpresa de una persona muy crítica, fue una persona muy crítica en mi vida, de manera positiva también, y sé que es muy neta con lo que me dice, y me dijo: "Oye, te tengo que agradecer algo", y yo: "Ah, caray", ¿no? Porque yo no me sentía congruente, o no me siento congruente en los mensajes que aporto. Esa es mi sombra, o sea, la tengo que dar a conocer aquí en el podcast. Y me dice: "Desde enero que comencé a escucharte", y dije: "No, pues ha de haber escuchado a Nati, a Di, a Will", un mensaje le tuvo que haber detonado, pero no esperaba que el mío. Y me muestra que a partir de un mensaje que di, está comenzando a llevar un diario, una nota todos los días. Entonces, es cuando te das cuenta que hay un juez que te está torturando todo el tiempo, que no estás haciendo las cosas bien o no estás comunicando bien. Sin en cambio, uno de esos mensajes está siendo positivo y está dando, pues, vuelta a cómo venían ejecutando. Entonces, ahí entra, hoy dije: "Okey, tengo que ser más flexible, tengo que reconocer que no tengo la habilidad ni los conocimientos para comunicarlo", pero creo que una palabra que es de valor, que eso es lo que puede mover vidas, ¿no? Puede transformar. Otra persona me decía: qué bonito lo que transmiten, porque efectivamente comienzan a transformar vidas para transformar negocios. Entonces, ahorita estoy haciendo precisamente esos balances de flexibilidad conmigo, de confianza y pues que todo el tiempo, ¿no? Mi mente está esa sombra torturándome, pero poco a poco lo voy acomodando. Y esa misma confianza nos las dan los oyentes, ¿no? Todos los que nos ven, nos escuchan y nos pueden dar su opinión de lo que estamos alimentando. Bueno, de lo que estoy alimentando en mi caso, porque justo este podcast es un reto de comunicación. Por 2, por 3, por 4, ¿o no? Totalmente, todo un reto. Hermoso. Totalmente. Y además lo que me encanta de poder poner sobre la mesa la verdad, o sea, las cosas como son. Es este hashtag que enaltecemos aquí en Serendipity, que es sí hay y bien, sí hay y bien de inseguridades, sí hay y bien de dolores,
carencias, pues sí, o sea, ese es nuestro lado más vulnerable, que nos estamos haciendo cargo también. Y eso es nuestro espacio más valiente, además de todo, de poderlo compartir, no solamente ir cruzando esas capas en donde te ves y no solamente te ves, ya llegas a estos espacios de compartirlo en tus círculos más seguros, en estos lugares en donde sientes confianza y sientes que estás a salvo, sino también tener la valentía de tomar un micrófono y de compartirlo tal y como va. O sea, simplemente ayer, em, desde hace un par de días ya tenía molestias en la garganta muy leves, pero el día de ayer, o sea, yo dije, esto va a ser un quilombo, como dicen ahí en Argentina, ¿no, Minati? Una inflamación de garganta, una irritación brutal que ni hablar podía. Me incomodaba demasiado. Y ahí está la clave. No solamente eso, mi cuello, yo no podía voltear a mi lado izquierdo. Y no solamente eso, tenía un dolor de cabeza brutal. Y el dolor de garganta justo venía de no decir algo que me estaba, que me estaba incomodando emocionalmente, obviamente. Mis actos eran otros, mi sentir era otro. Entonces había una incongruencia conmigo misma que no me estaba dando cuenta ni siquiera de dónde venía. La falta de movimiento, el dolor en el movimiento estaba en mi inflexibilidad ante la situación. Y mi dolor de cabeza era mis pensamientos rumiantes al respecto y contradictorios de manera interna, porque aparentemente mi forma de accionar más bien ante la situación era la más congruente y coherente, pero mi cuerpo me estaba diciendo todo lo contrario. Y entonces viene la herramienta, autoconocimiento. Lo que hice fue meditar, hablar con mi cuerpo, sentir e identificar qué es lo que estaba pasando. No podrían creer que el día de hoy pueda hablar de la forma en la que estoy hablando, no tenga la molestia del dolor del cuello ni de la cabeza. Y fue un trabajo interno de aceptar, ver mi sombra, porque obviamente era algo que tiene que ver con incluso sentir, les puedo decir, hasta un tanto de envidia, como de tanto que yo he recorrido y de repente voltear a ver un recorrido ajeno que dices, ay, compararnos, ¿no? Comparar mi página 20 con la página 20 de quién sabe quién. Ver la sombra y en consecuencia integrarla. Ahí viene la chamba. Creo que al final el que podamos ver ese elefante en medio de la sala hace justo la diferencia, para que en consecuencia nuestra integridad, nuestro propio autoconcepto incluso, no se vea dañado por lo que creyó esta construcción del ego, por lo que dicen los demás, ¿no? También hacerles saber y sentir a todos los que nos están viendo y escuchando que no hay verdad absoluta, que puedes modificar tus propios pensamientos, tus propias creencias, lo que ya no te acomoda el día de hoy, y tomar acción en consecuencia, y poder vulnerarte ante el otro y decir, sí, sí tomé esta decisión por miedo a perder tal cosa. Lo voy a recalcular. Siento mucho las consecuencias, sé que hay consecuencias, asumo la responsabilidad y camino desde otro lugar. ¿Ustedes cómo ven esta parte de lo que nos reta como líderes, como quienes acompañamos, lo que nos reta a mirar nuestra sombra, que no lo consideremos? Es más, vamos a hacer un episodio específico de la sombra, porque se confunde también. Es todo un tema de qué me estás hablando, tu lado oscuro, tu dark side. No, no es que seas malo, no es que seas prepotente y que te guste el poder, es que hay detrás de eso. Es que si desde el ego vemos ese soy el CEO, ese es el ego. La sombra es qué hay en el sótano de ese negocio. Bueno, es un tema, sí, bastante
desafiante de tratar y posiblemente que se llegue a esa confusión. Y justo lo estaba viendo por ese lado porque yo te puedo decir que soy un total admirador de esas personas que son capaces de identificar la sombra y pararse de frente y, y darse a la tarea de trabajarla. Yo personalmente les digo que no es que sea como mi partner, ni es que tenga la valentía total, porque estoy trabajando en eso, eh, pero realmente he encontrado, digamos que otro tipo de herramientas inconscientemente que ahora conscientemente digo, pues a mí me ha funcionado así, tal vez a muchas personas que nos están hoy viendo y escuchando puede ser de esa manera. Entonces, yo tengo la capacidad de ver la sombra en otro lado, que realmente es el reflejo de lo que soy, pero no tengo la capacidad de enfrentarla, digamos que como muchas personas lo hacen. Pero he descubierto que realmente mi sombra se hace pequeña o se esconde cuando sale la vulnerabilidad que hay en mí. Porque claro, ¿cómo se va a identificar esa sombra cuando yo he sido totalmente vulnerable? Entonces, cada vez me pasa y ahorita, digamos que estábamos compartiendo, estaba justo integrando toda esa información y dije, claro, esa es mi herramienta. O sea, hay personas que tienen la capacidad y como tú dices, llevándolo al negocio, de enfrentar y decir, listo, esto se hizo mal y fue mi culpa y lo asumo y más que culpa es mi responsabilidad porque creo que es responsabilidad. Digamos que a mí realmente todavía se me dificulta, pero siendo coherente y congruente es cuando yo he sido vulnerable, es como que me he descargado y me ha servido a enfrentar la sombra de esa manera. Por eso digo que admiro a las personas que son capaces de enfrentarla, pero también hay que entender que cada uno, y lo hemos hablado acá, encuentra su propia herramienta. Entonces, ahorita en este justo momento que estamos grabando este podcast, integré eso. William, que no le gustaba mostrarse vulnerable, que me muestro vulnerable conmigo mismo primero para entenderme, eh, me he dado cuenta que esa es la manera como la que yo opaco, sonará chistoso, pero esa es la manera en la que yo opaco mi sombra, porque todavía me cuesta decir, bueno, esta es mi sombra y yo la enfrento como lo hacen otras personas, pero yo lo veo, digamos que desde esa parte y lo comparto desde lo que yo he vivido, desde lo que vivo, porque sigo en un proceso y para lo que me estoy preparando, porque finalmente todo lo que uno va eh, experimentando y evolucionando sencillamente es una preparación para lo que viene, que ese es el trabajo que se hace. Entonces, como tú dices, pues qué chévere que tengamos ese tema de la sombra ya como tal de nosotros, que aquí, si bien es cierto, se puede de pronto confundir, pero tiene coherencia de alguna manera porque pues lo que refleja en nuestro negocio es el reflejo de nosotros, pero claro que sí podríamos dedicar todo un episodio y no sé cuántos más a hablar de nuestra propia sombra. Y bueno, pues digamos que precisamente para esto se generan ese tipo de espacios, porque, perdón, me va a tomar un minutico aquí más, pero ¿cuántas veces hemos estado tan solos sin tener, digamos que una mirada diferente o tener un espacio así en el que uno escuche cuatro personas hablar de la sombra y cómo se refleja en el negocio y cómo la enfrentan y será que es que yo soy capaz como él o me sirven las herramientas que me dan allá o yo integro la información por otro lado? Entonces creo que eso es lo más bonito y lo decía Jess también, es que en este mismo podcast nosotros hacemos un trabajo personal, porque no venimos a dar una verdad absoluta ni a decirte lo que tú tienes que hacer, pero sí venimos a compartirte desde lo que hemos vivido, desde lo que estamos y desde lo que estamos viviendo. Cuando tú sales a hacer una ruta y llevas a alguien que ya conoce la ruta y te dice, Diana, Jess, no te metas por ahí porque es que por ahí hay un hueco y te puedes caer, pues el camino se hace más fácil. Y pues si te caes, ya tú sabes que al que viene atrás le vas a decir y te vas a decir a ti misma, ya no vuelvo a caminar por ahí. Entonces, bueno, yo lo veo desde ese lado, realmente. 100%. Y siento que justo la congruencia, verla como proceso, no como destino, ahí es en donde
donde podemos ubicarnos y así lo elegimos. ¿Cómo podemos ver un retorno de inversión? Ahora sí, con este pensamiento, esta forma de caminar. Porque sí hay un buen retorno de inversión de esa verdad, de esa congruencia aplicada. ¿En dónde lo notan, por ejemplo? Yo lo noto desde identificar qué doy, quién soy, ¿no? Empecemos por ahí. Ese retorno de inversión, ¿por qué? Porque te estás mostrando y estás dando todo tu conocimiento, y el retorno de inversión es cómo lo está aplicando, si lo veo desde mis clientes, cómo lo están aplicando. Entonces estás retornando tu conocimiento, ese valor que estás dando a los demás. Así lo identifico, no sé, Nati, ¿tú cómo lo identificas? Me encanta, Jess, y comparto porque yo creo, pero quiero agregar algo. Yo, en lo personal, primero ese retorno lo tengo conmigo misma, o sea, literal que este podcast inclusive, no solamente, y lo decías hace un momento, ha sido un desafío que yo me reía para un por uno, por dos, por tres, por cuatro, y es una hermosa herramienta que hemos tenido con nosotros para autoconocernos, seguir autoconociéndonos, seguir ahondando en nuestras sombras para episodio futuro y para seguir evolucionando en este camino evolutivo, ¿no? Entonces, primero lo incorporo para mí, lo cual, si lo puedo incluir en mí, sin dudas va a poder repercutir en el resto. Entonces, sí me acoplo al 100% a lo que vos decís, pero primero es como que realmente me estoy tomando el tiempo de disfrutarlo, de hacerlo, de sentirlo, de pensarlo, en todo, en todas las áreas, o sea, cuerpo, mente, espíritu. De verdad que, de hecho, y como dice Will, en este preciso instante que estamos grabando este podcast, hoy más temprano, antes de la grabación, teníamos que hacer un contenido para una pauta en el negocio puntual que necesitábamos hacer sí o sí, digamos, hoy. Y me llama la community, que totalmente congestionada y todo, y obviamente se te atrasa todo. Y en ese momento, como esto de sentir, de decir, no, se me va todo el demonios, o qué onda, y nada, no, respirar, y dije, wow, realmente que por todo lo que estoy pasando y todo lo que estoy conociendo de mí y todo lo que me está llevando a mi centro, al callar ese ego que hubiese dicho, no, ¿y qué vas a hacer? Pero lo tenés que hacer hoy porque después no podés, porque después... Nada, le damos la galletita, como dice Diana, le damos una galletita ahí y callamos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que me senté, respiré y dije, lo estoy disfrutando porque si sucede, todo lo que sucede conviene, por algo, por alguna razón. Entonces ya no peleo más y ahí aplico lo flexible y disfruto eso que es crecimiento y de nuevo, por ende, lo puedo transmitir al resto de las personas a las que llego, ya sea a través de este podcast, ya sea con mis clientes, ya sea con mi familia, con mis amigos. O sea, literal que a veces uno en cada uno de esos espacios se encuentra con gente, con personas que están en diferentes situaciones y lo ve desde distintos lugares y se nota cuando uno lo va trabajando y cuando no. Recién Willy, de hecho, decía que yo lo tengo más, como más incorporado al tema de la flexibilidad. No sé si todo para todo. Somos todos diferentes. Para algunas cosas a lo mejor sí y para otras tengo más resistencias, pero también las reconozco y bueno, quiero ser flexible y no puedo, no estoy pudiendo, no es que no puedo. En este momento no estoy pudiendo con algunas cosas y con otros sí estoy siendo más flexible de lo que a veces me hubiese imaginado. Entonces, disfruto y transmito. Todo se termina también compartiendo, ¿no? Así lo vivo desde este lado, desde mis negocios y desde lo personal.
yo podría resumir esto, estaba ahorita revisando digamos que toda la temática que hemos trabajado y hay un título que tuvimos ahí que tenemos eh, importantísimo que es liberar, humanizar el liderazgo para liberar al líder. Entonces, pienso que, digamos que con lo que yo me quedaría en este momento es una frase y es que dice que de que no vale la pena de tener libertad si no hay libertad de cometer errores. Entonces, es tener la libertad de yo cometer errores y que en consecuencia mi equipo también tenga la libertad. Y más que eso, tener la responsabilidad de decir, cometí este error, lo tengo propuesto arreglarlo de esta manera y requiero de la ayuda de ustedes. Entonces, digamos que yo realmente lo dejaría planteado desde ahí, de que todos los emprendedores se den esa libertad, pero es una libertad absoluta o total, llamémoslo mejor, de que pueden cometer errores y su equipo los puede también cometer, porque si no, entonces estamos en una jaula, como tú lo planteabas, Diana, al inicio del podcast, y pues estar en esa jaula es súper complicado. Entonces, sencillamente es hasta cuándo decides estar ahí, hasta cuándo decides estar en esa jaula y, y salir y pues digamos que actuar en coherencia y en congruencia. Entonces, yo creo que esa es la reflexión que yo podría aportar de este tema que hemos trabajado el día de hoy, que me pareció súper importante y sé que a muchas personas que están allá afuera, pues les va a ayudar a dar una guía para que pues sigan en ese trabajo, porque finalmente no es un destino, sino es todo un proceso y pues algunos estamos atrás, otros adelante, pero lo importante es generar esa comunidad y aportar ese valor para que todos podamos avanzar y finalmente pues podamos salir avante. Pues bien, entonces, una vez haber hablado justo de toda esta parte importante que tiene que ver con seguirnos conociendo, con seguir integrando la sombra, con saber que hay un retorno de inversión, de compartirnos desde esa verdad genuina, auténtica, pues cerramos este episodio con preguntitas que nos encantará que se hagan durante la semana y en consecuencia, pues nos cuenten también en los comentarios cómo les fue. La primera pregunta es, ¿en qué momento de esta semana sentiste que tu personaje de líder fue más fuerte que tu propia verdad? Y la segunda es, ¿qué cliente o proyecto te está obligando hoy a negociar tus valores? Cuéntenos en los comentarios, compártanos. Les recordamos que estamos en YouTube, en Spotify. Les recordamos nuestro website que es www.serendipity.mx. William, compártenos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, William Ladino, guión bajo. Gracias, Will. Nati. Como no, un placer, Natalia con doble A al final, Ceruti con C y doble T. Gracias, Jessy. Jessica Jiménez, _estratega. Y de Sánchez-off en Instagram. Todos estos perfiles son de Instagram. Así que muchas gracias a todos nuevamente por habernos acompañado, ya sea desde YouTube o escuchándonos en Spotify. Esperen el siguiente capítulo. Gracias a todos, les mandamos un beso, un abrazo, con muchísimo cariño. Síganos, compartan, denle like y hasta la próxima.